Fue en el año 1938 en Basel, un remoto pueblo de Suiza, en donde se le encargó una importante labor al joven científico Albert Hofmann. Utilizando las instalaciones del laboratorio Sandoz, ahora propiedad importante de Novartis, se le pidió estudiar la planta medicinal Drimia maritima y el hongo ergot para encontrar fármacos que pudieran ser sintetizados a partir de estos. Su misión era desarrollar un fármaco que estimulara el sistema nervioso central, para potencialmente tratar condiciones mentales como la depresión y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hofmann terminó sintetizando un compuesto que recibió el nombre de dietilamida de ácido lisérgico, mejor conocido como LSD. No obstante, en ese entonces no se le dio mucha importancia al compuesto, y fue puesto a un lado para continuar con sus estudios. 5 años después, en 1943, Hofmann decidió volver a sintetizar este compuesto. Esta vez, fue menos precavido e ingirió por accidente un poco de LSD que había quedado en sus dedos. En poco tiempo describió ver figuras extraordinarias y patrones caleidoscópicos llenos de color. Al llegar a su hogar describió un estado de ensueño con una activación potente de su imaginación. 3 días después, Hofmann decidió ingerir de forma voluntaria 250 microgramos de LSD. De regreso a casa con su asistente, volvió a experimentar la transformación de su entorno, colores brillantes y figuras caleidoscópicas. Sin embargo, esta vez sintió ansiedad y entraron ideas fanáticas a su pensamiento. Según él, su vecina era una bruja que había creado el LSD para envenenarlo. El doctor que fue a revisarlo no encontró nada anormal en su cuerpo, a excepción de unas pupilas extremadamente dilatadas. Hofmann experimentó el primer viaje de LSD intencional de la historia, y a este día se le denomina internacionalmente el Día de la Bicicleta. En 1947 se aprobó el uso clínico del LSD bajo el nombre comercial Delicid, para tratar algunas condiciones mentales. Entre 1950 y 1959, el LSD era libremente prescrito por psiquiatras, incluso, los estudiantes de psiquiatría lo consumían con regularidad para experimentar sus efectos. Múltiples estudios se publicaron sobre este fármaco, hablando de sus potenciales beneficios para ciertas condiciones mentales. En uno de estos estudios, se le dio LSD a varios alcohólicos pertenecientes a la institución de Alcohólicos Anónimos, quienes no habían podido dejar su alcoholismo. 1 año después de la intervención con LSD, el 50% había dejado de consumir alcohol. A pesar de múltiples estudios, en 1965, la compañía Sandoz decidió dejar de comercializar el producto por instrucción del gobierno americano, ya que hubo un creciente aumento de su uso para fines recreativos en la población general. Si quieres darte una idea de los efectos visuales que experimentan estas personas, hemos preparado una ilusión óptica que te ayudará a entenderlo. Debes poner el video en modo de pantalla completa y ver el centro de la pantalla durante 1 minuto completo. Puedes parpadear, pero no quites la mirada del centro de la pantalla. Te avisaremos cuando se cumpla el minuto para que mires a otro lugar. Si no te interesa, puedes adelantar el video 1 minuto. Esta ilusión no tiene ningún tipo de efecto negativo en tu cuerpo y dura apenas unos cuantos segundos. Es una ilusión óptica que juega un poco con tu percepción visual. Aquí va. Desde entonces, se han realizado pocos estudios. Entre ellos se realizó uno en el 2014 que demostró que el LSD puede ser beneficioso en pacientes que padecen ansiedad por condiciones que amenazan la vida de la persona. Como resultado,
El LSD es hoy en día una sustancia que se consume principalmente con fines recreativos, ya que agudiza los sentidos, aumenta la percepción de brillo en los colores, ocurren alucinaciones visuales que se perciben como agradables para la mayoría de personas, y alucinaciones auditivas que a veces se mezclan con sinestesia. En otras palabras, puede hacer que una persona escuche colores o vea sonidos. Por este motivo, decidimos hacer este video sobre las 5 reglas de oro antes de consumir LSD. Quédate hasta el final del video para descubrir la más importante. Como tip adicional, te diremos cuánto tiempo es detectable el LSD en la sangre. Regla número 5. Asegúrate de que estés consumiendo lo que compraste. El LSD suele ser consumido en cubos de azúcar o papelillos de cartón. Existe una sustancia conocida como NBOM, que suele ser vendida como si fuese LSD. El NBOM es una sustancia alucinógena que mimica los efectos del LSD, pero es altamente tóxica para el cuerpo y puede incluso producir la muerte. El LSD puede tener un sabor ligeramente metálico o ningún sabor en absoluto generalmente. Sin embargo, el NBOM suele tener un sabor amargo. Si percibes esto durante el consumo o alguno de los siguientes síntomas, es mejor que vayas directamente a un centro de atención médica, ya que posiblemente lo que consumiste no fue LSD. Algunos síntomas son mucho calor en tu cuerpo, agitación severa, convulsiones, incapacidad para coordinar tus movimientos, dolor severo en el pecho, náusea, vómito o sudoración extrema. Como dato adicional, el NBOM no brilla con la luz ultravioleta, el LSD sí. Existen otras sustancias que pueden hacerse pasar por LSD. Si quieres estar seguro al 100% de lo que estás consumiendo, debes utilizar un kit de testeo de sustancias. Regla número 4. Saber qué hacer en caso de un mal viaje. Las alucinaciones provocadas por LSD pueden ser supremamente realistas si se consumen dosis medias a elevadas. Incluso pueden llegar hasta el punto en donde dejas de percibir la realidad como algo real y empiezas a dudar de tu propia existencia. Si esto ocurre, la leche, la comida y ningún otro mito urbano para bajar los efectos del viaje servirá para que vuelvas a estar sobrio. Si no tienes oportunidad de tener atención médica, asegúrate de descansar en un lugar seguro, con alguien de confianza que te vigile y te ayude con lo que necesites. Bebe suficiente agua, ve al baño cuando tengas que ir al baño. Déjate llevar y relájate. Si la música relajante te sirve, escucha música, si no, haz lo posible para comprender que no estás loco, que lo que sientes es temporal y que pasará en un tiempo. No importa si sientes que has pasado días en ese mismo estado, tu cuerpo biológico sigue funcionando normal y en un par de horas debe pasar el efecto. Si bien el LSD no suele amenazar la vida, es posible que te den ganas de hacer cosas que antes considerabas inseguras, como coger un objeto cortopunzante, por ejemplo. Aléjate de cualquier elemento que pueda hacerte daño durante la totalidad del viaje. Si buscas atención médica y vas donde el médico, es posible que te prescriban alguna benzodiazepina en dosis muy bajas como el alprazolam. Esta ayuda con la ansiedad y a encontrar una sensación de tranquilidad. Sin embargo, siempre debe ser consumida bajo supervisión médica. Lo único que puedes hacer es esperar, acepta eso antes de consumir, y probablemente estés mejor preparado en caso de un mal viaje. Es posible que después de consumir dosis elevadas, desarrolles episodios de psicosis a futuro. En caso tal de que sientas alguno de los siguientes síntomas después de estar sobrio, debes consultar con un psiquiatra. Paranoia frecuente. Alucinaciones auditivas o visuales. Desconfianza inexplicable hacia tus seres queridos. Ataques de ansiedad. Entre otras que no consideres que hagan parte de tu personalidad usual. Regla número 3. Nunca consumas solo. Acompáñate de alguien sobrio de confianza. Esta regla es común en todos nuestros videos y probablemente sea la más importante. Una persona en la que confíes plenamente puede ayudarte muchísimo a hacer contacto con la realidad, en caso de tener un mal viaje o una necesidad médica. Esta persona debe estar completamente sobria y debes tener absoluta confianza en ella, ya que si algo sale mal, probablemente te vea tu estado más vulnerable. Regla número 2. Disfruta tu viaje.
Si tomaste una decisión consciente de consumir, no hay nada más importante que estar preparado para una buena experiencia. Elige tu música favorita, acomódate en algún lugar acogedor, toma notas de tus pensamientos, escribe tus ideas, aprecia el arte que haya en tu casa, aprecia la naturaleza, los árboles, las nubes, los colores, la tranquilidad, el sonido de los pájaros y la paz interior. Vendrán a tu cabeza pensamientos que nunca has tenido, verás los problemas con otros ojos, en fin. Disfruta tu viaje. Regla número 1. Controla tu dosis. Si bien es imposible saber con certeza cuánto LSD estás consumiendo, ya que un pedazo de cartón o cubo de azúcar puede ser impregnado con cualquier cantidad sin que lo sepas, procura que tu primera vez siempre sea una dosis baja, lo menor posible. Pregúntale a un amigo que ya haya consumido de un proveedor confiable qué efectos ha sentido, con qué dosis. Según su experiencia, intenta guiarte para no tener una experiencia alucinatoria tu primera vez. Pregúntale cuánto consumió para ver colores más brillantes y agudizar los sentidos únicamente. Si bien esto no asegura que no vayas a tener un viaje que causa alucinaciones, no hay otra forma de consumir una baja dosis a menos de que sepas cuánto LSD tiene el objeto que estás consumiendo. Regla extra, no lo hagas con frecuencia. Todas las drogas en abuso son malas, punto. Si tienes un familiar con esquizofrenia o trastorno afectivo bipolar, ni siquiera pruebes el LSD, tienes una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades mentales tras su consumo que el resto de personas. ¿Durante cuánto tiempo puede detectarse el LSD en tu cuerpo? En orina, el hígado transforma rápidamente el ácido en compuestos inactivos, dejando alrededor del 1% de LSD sin cambios en la orina. Es muy improbable que una prueba de orina tradicional pueda detectar LSD un día después de su consumo. Sangre, hasta 16 horas después de su consumo. Pelo, las pruebas de drogas del folículo piloso son útiles para detectar el uso de drogas, y pueden detectar una cantidad de drogas hasta 90 días después de su uso. Pero cuando se trata de LSD, no hay suficientes datos para decir qué tan confiablemente puede detectarlo una prueba de folículo piloso. Este fue un video más de Tubi Digital. No olvides darnos un like si aprendiste algo nuevo, suscribirte y compartir este video con alguien que pueda necesitarlo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.